Bienvenido, cada semana es un placer que estemos conectados. Si tú lo estás haciendo hoy por primera vez, quiero dejarte saber que estamos siguiendo una serie que hemos titulado Los Últimos Tres, que hablan acerca de los 3 años de ministerio del Señor Jesús y de sus 3 últimos días antes de la resurrección, y lo estamos haciendo siguiendo el relato del Evangelio según San Marcos. Así que es una buena opción para que tomen la decisión de comenzar a leer este Evangelio, porque vamos a estar permaneciendo en él durante esta serie hasta abril 17, que nos va a llevar al domingo donde estaremos celebrando la resurrección. El tema que tenemos para hoy abarca más o menos desde el final del capítulo 1 hasta el capítulo 5, donde el evangelista Marcos consigna una serie de hechos poderosos que nos demuestran que Jesús es mucho más que un ser humano, que definitivamente Jesús es el Mesías, es el Rey esperado, Dios hecho hombre, que ha venido como Rey y que ha traído el reino de Dios, pero en una actitud de servicio, que su poder es una demostración de su amor, de su compasión, y que Él, siendo el Rey de Reyes, vino entonces a servirnos. Así que prepárate para que juntos disfrutemos de lo que Dios tiene para enseñarnos en su palabra. Acompáñame orando para que Él prepare nuestra actitud, nuestro corazón, podamos entender el propósito de este mensaje y sobre todo que Dios sea glorificado y formado en nuestras vidas. Padre, gracias por el privilegio que tenemos de meditar en tu palabra. Gracias por estos hechos consignados aquí que nos muestran quién eres tú, quién es Jesús, cuál es el propósito por el cual Él vino y cómo en su amor y en su misericordia nos ha alcanzado. Permítenos tener la mejor disposición y la mejor actitud para escuchar tu palabra, de tal manera que nuestra confianza en ti sea fortalecida, nuestro amor y nuestra gratitud sea acrecentada y que tú puedas ser realmente exaltado, reconocido y adorado en nuestras vidas. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Quiero invitarte, como normalmente lo hacemos, para que te animes y vengas y participes con nosotros de manera presencial. Los domingos a las 10 de la mañana en inglés y a las 11:30 en español. Invita a otras personas, a tus familiares, a tus amigos. Y este próximo domingo 30 de enero estaremos como iglesia celebrando un año más de aniversario. Tendremos un hermoso tiempo donde juntos podremos celebrar, juntos podemos adorar y también juntos podemos meditar en el propósito de la palabra para que Dios sea exaltado y transforme nuestros corazones. Así que tienes ahí la invitación y puedes extenderla a otras personas más. Prepárate entonces porque en un instante vamos a estar escuchando a través de Hernán Pulido, uno de los líderes de aquí de nuestra iglesia, la meditación que él ha preparado en el sermón del día de hoy. El libro de Marcos narra los últimos 3 años de Jesús aquí en la tierra. Años que fueron muy intensos. Desde que se encontró con Juan el Bautista, Jesús enfrentó tentaciones en el desierto, hizo milagros, sanó a personas, ganó seguidores, se transfiguró y murió crucificado. Una muerte criminal, pero solo para ser levantado de entre los muertos. ¿Por qué esto debería importarnos? Acompáñanos en Los Últimos Tres. Muy buenos días a todos. Mi nombre es Hernán Pulido. Yo soy uno de los ancianos gobernantes de Crossbridge y hoy tengo el privilegio de asistir al pastor Henry en la predicación de la palabra. Hoy continuaremos con la serie Los Últimos Tres que trata el Evangelio de San Marcos y específicamente hoy vamos a hacer un estudio acerca de los milagros de Jesús, una muestra de poder y amor de Dios. Y bueno, les quiero hacer una pregunta. ¿Quiénes de ustedes no se han maravillado alguna vez cuando han leído a lo largo y ancho del Antiguo y el Nuevo Testamento tantos milagros que aparecen registrados en la Biblia? Y especialmente hoy vamos a hablar de los milagros que están registrados en el Evangelio de San Marcos.
Son de verdad unas cosas que nos dejan completamente maravillados. Y bueno, yo creo que siempre es bueno definir el sujeto de lo que estamos hablando. Entonces, ¿qué es un milagro? ¿Cómo se define un milagro? Un milagro es algo completamente extraordinario y maravilloso que no puede explicarse por las leyes de la naturaleza y que solamente se le atribuye a la intervención divina, a la intervención de Dios. Obviamente este es el significado desde el punto de vista cristiano. Bueno, yo creo que muchos de nosotros hemos visto durante nuestras vidas la intervención divina de Dios. Muchos de nosotros hemos tenido esa bendición. Y en fin, ¿qué nos enseñan los milagros de Jesús? ¿Por qué Jesús vino a hacer estos milagros aquí a la tierra? Los milagros de Jesús que están registrados aquí en este evangelio nos enseñan fundamentalmente su amor y su omnipotencia sobre todo el universo que Jesús ejercía como Dios, como parte de la Trinidad. Hay innumerables ejemplos de milagros en este libro, en esta lectura de Marcos, incluyendo los milagros de sanación, milagros de la resurrección, la liberación demoníaca, el control absoluto sobre la naturaleza y sobre todas las cosas del universo. Y fueron muchos los milagros que están en todos los evangelios. Sin embargo, solamente se registran algunos de los cuales podemos discernir grandes lecciones para nuestras vidas espirituales. En todos estos milagros vemos una contundente evidencia del amor de Dios por la humanidad y una clara evidencia de su poder absoluto, su omnipotencia total sobre todo el universo como creador y soberano. Jesús vino a la tierra e hizo estos milagros con ese propósito. Número uno, para demostrarnos su amor por la humanidad, para demostrarnos que Él vino a servir a la humanidad en su primera venida a la tierra, darnos un ejemplo de servicio, gracia y misericordia. Él vino aquí a servir y no a ser servido. Y también para demostrarnos que Él es Dios, que Él tiene el control absoluto sobre el universo. Hizo estos milagros haciendo uso de su gracia y su misericordia, beneficiando a miles de personas incontables alrededor suyo. Y al mismo tiempo que los benefició, demostró su soberanía sobre todo el universo, sobre todas las leyes de la naturaleza. Solamente un ser todopoderoso con control sobrenatural hubiera podido haber hecho lo que Él hizo. Él tenía que dejar una clara evidencia de que Él era Dios. Y definitivamente estos milagros dejaron una evidencia innegable sobre su poder sobrenatural. Ni siquiera sus propios enemigos lograron negarlo. Al contrario, sus enemigos lo acusaban muchas veces de que el milagro venía por poderes satánicos y no del bien. En ningún momento está registrado que los enemigos negaron su poder. Ni siquiera en las escrituras que no son bíblicas, en las escrituras históricas se registra a Jesús como una persona que tenía poderes sobrenaturales. Esta mañana nos vamos a enfocar en varios ejemplos de estos milagros registrados en el Evangelio de San Marcos y vamos a reflexionar sobre las grandes lecciones que nos enseñan para nuestra vida espiritual. El trasfondo claro que dejan todos estos milagros en medio de todo es que Jesús vino a sanarnos espiritualmente más que físicamente, porque muchas veces creemos que Jesús vino y que sea todas estas cosas de sanarnos físicamente y siempre nos enfocamos en eso, pero en realidad el enfoque que tiene el Evangelio es la sanación espiritual. En Marcos 1, en los versículos 40 al 45, vemos el primer ejemplo que vamos a tratar esta mañana.
y dice de la siguiente manera: un hombre que tenía lepra se le acercó y de rodillas le suplicó: si quieres, puedes limpiarme. Movido a compasión, Jesús extendió la mano y tocó al hombre diciéndole: sí quiero, queda limpio. Al instante se le quitó la lepra y quedó sano. Jesús lo despidió enseguida con una fuerte advertencia: mira, no se lo digas a nadie. Solo ve, preséntate al sacerdote y lleva por tu purificación lo que ordenó Moisés, para que le sirva de testimonio. Pero él salió y comenzó a hablar sin reserva, divulgando lo sucedido. Tenemos que tener en cuenta que en aquella época la lepra era una enfermedad letal e incurable. El hombre le suplica al Señor: si quieres, puedes limpiarme. Tenemos un ejemplo evidente de la fe que tenía este hombre por el Señor, como Dios, lo reconoció como Dios. Jesús hace uso de su misericordia y su compasión y amor por el hombre y lo toca para sanarlo. Y ese acto de tocarlo tenía un significado muy especial para la psicología de este enfermo. Tal vez ustedes no saben, pero a los leprosos nadie los tocaba. Estaba prohibido por la ley. Es posible que había pasado mucho tiempo sin que nadie tocara a este hombre, ni que el hombre tocara a nadie, porque era ilegal. Sin embargo, aquí Jesús nos da un gran ejemplo de compasión y amor al prójimo. Tal vez a este hombre ni siquiera sus familiares lo visitaban, o solamente tal vez lo visitaban para darle alimentos. Sin embargo, aquí viene Jesús y no solamente lo toca, sino que también lo limpia de la lepra. Y la lepra, es importante subrayar que la lepra es considerada un símbolo del pecado. Jesús limpia la lepra de este hombre de la misma manera que nos limpió a nosotros de nuestro pecado. Jesús hizo uso de su gracia y su misericordia y nos limpió el alma cuando murió en la cruz y resucitó victorioso de la muerte. Nos limpió la lepra espiritual. Bueno, y siguiendo en el pasaje, aquí vemos que Jesús le hace una advertencia al hombre. Le ordena que no divulgara lo que él había hecho, que lo había sanado. ¿Y por qué hace Jesús esto? ¿Por qué Jesús no quisiera que todo el mundo se enterara? Bueno, porque Jesús no quería que la gente lo siguiera porque Él era un fabricante de milagros. En absoluto. Jesús quería que la gente lo siguiera para aprender el Evangelio. Lamentablemente, como vemos en el pasaje, esto no ocurrió. El hombre divulgó su sanación de la lepra por todos lados y causó que multitudes de personas siguieran a Jesús solamente con el objetivo de beneficiarse de sus milagros y no con el objetivo de entender el Evangelio. Lamentablemente, hoy en día existe también mucha gente que viene a las iglesias solamente con el objetivo de obtener milagros y beneficios de Dios y no vienen con el objetivo de aprender el Evangelio y alabar a Dios. Con el objetivo de alabarlo, de adorarlo como Él se merece. Muchas veces buscamos a Dios solamente para eso, para nuestro beneficio propio, para que nos haga un milagro. Volviendo al pasaje, este hombre sale divulgando a diestra y siniestra. Y bueno, seguramente nosotros decimos, qué desobediencia tan tremenda la de este hombre. Hizo exactamente lo opuesto que Jesús le había ordenado. Y lo juzgamos. Pero por otra parte, si nos miramos a nosotros hoy en día, el Señor nos ordena que divulguemos el Evangelio por todo el mundo. Y lamentablemente muchos de nosotros no cumplimos esa orden. Por el contrario, muchas veces nos callamos de divulgar las buenas nuevas y decirle a todos lo bueno que es Dios y que ha hecho por nosotros. Y esa desobediencia nuestra es peor que la que hizo este hombre. Pues es la desobediencia a la gran comisión
en la cual Jesús nos ordenó a predicar el Evangelio alrededor del mundo. Sin embargo, como siempre, nosotros vemos el mal de otros peor que el nuestro, y lo más seguro es que nos parezca muy mal lo que este hombre hizo, pero no nos damos ni cuenta de lo que nosotros hacemos. Continuamos ahora con el segundo ejemplo que vamos a utilizar esta mañana, el cual lo encontramos en Marcos capítulo 2, del 2 al 12. Aquí vemos un ejemplo en el cual Jesús sana a un paralítico. Y dice así: unos días después, cuando Jesús entró de nuevo en Capernaum, corrió la voz de que estaba en casa. Se aglomeraron tantos que ya no quedaba sitio ni siquiera frente a la puerta mientras él les predicaba la palabra. Entonces llegaron 4 hombres que le llevaban a un paralítico. Como no podían acercarlo a Jesús por causa de la multitud, quitaron parte del techo encima de donde estaba Jesús y luego de hacer una abertura, bajaron la camilla en la que estaba acostado el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, le dijo al paralítico: hijo, tus pecados quedan perdonados. Estaban sentados allí unos maestros de la ley que pensaban: ¿por qué habla este así? Está blasfemando. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? En ese mismo instante supo Jesús en su espíritu que esto era lo que estaban pensando. Y dice: ¿por qué razonan así? Les dijo: ¿qué es más fácil, decirle al paralítico, tus pecados son perdonados? ¿O decirle, levántate, toma tu camilla y anda? Pues para que sepan que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados, se dirigió entonces al paralítico y le dijo: a ti te digo, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Él se levantó, tomó su camilla y enseguida salió caminando a la vista de todos. Y ellos se quedaron asombrados y comenzaron a alabar a Dios. Jamás habíamos visto cosa igual, decían. Los mismos enemigos de Dios se maravillaron. Aquí vemos que Jesús vuelve a Capernaum, que era donde él vivía. Él había salido dado que las multitudes, como habíamos dicho anteriormente, le impedían que hicieran su trabajo después de haber sanado al leproso. Había tenido que salir por un tiempo de allí, ya que, como dijimos, el leproso había publicado su sanación por todos lados. Y pues Jesús no quería que la gente lo siguieran por simplemente haber hecho los milagros. Jesús había venido al mundo para tener un ministerio espiritual. Él había venido para morir en la cruz por los pecados del mundo y sanarlos por la enfermedad mortal del pecado. Y para establecer una relación entre la humanidad y Dios Padre por medio de él. Jesús sabía que publicar solo los milagros oscurecería el mensaje del Evangelio, que habla precisamente de lo que él vino a hacer por nosotros, que es pagar nuestros pecados por medio de su muerte y resurrección, para darnos un lugar gratuitamente en el cielo. Por eso es muy importante siempre tener cuidado con algunos líderes religiosos o organizaciones que ponen tanto énfasis en la sanidad divina, ya que esto puede oscurecer la importancia del mensaje del Evangelio. Lamentablemente hay muchas iglesias o organizaciones que se llenan de multitudes, tales como las que estaban en Capernaum, las cuales vienen precisamente a esto. Y aunque el predicador tal vez haga un buen trabajo predicando el Evangelio, esto siempre pasa a ser por segundo o tercer plano, ya que las multitudes lo único que buscan es un milagro o un beneficio y no aprender el Evangelio. Y uno de los mensajes que quiero enfatizar esta mañana es que el Evangelio debe ser siempre la prioridad en cualquier iglesia. Y con esto no quiero decir que la intervención divina no exista hoy en día y no esté vigente. Tal vez un punto importante que tenemos que recalcar
y tener en cuenta es que sí existen los milagros, sí existe la intervención divina, pero la gloria solamente le pertenece a Dios, únicamente a Él. Dios es el que hace directamente los milagros en nuestras vidas. No es ningún ser religioso o ningún otro ser espiritual, mucho menos, ni terrenal. Ni tampoco ninguno de ellos son mediadores entre los hombres y Dios. Solo Jesús, Él es el único mediador que tenemos. Solamente Él cumple los requisitos fundamentales para ser el mediador. Los requisitos de ser tanto Dios como hombre. Nadie más lo cumple. Siempre tenemos que tener mucho cuidado de no dejarnos influenciar o manipular por personas, líderes religiosos o organizaciones que utilizan estos supuestos milagros con fines de manipulación. En fin, volviendo al pasaje en cuestión, en Capernaum de nuevo, vemos que llegan 4 hombres a la presencia de Jesús cargando un paralítico a la casa donde estaba hospedado Jesús, la cual lo más probable era la casa de Simón Pedro. La casa, como dice la Escritura, estaba totalmente rodeada por la multitud. Vemos que Jesús se encontraba predicando la palabra. Una vez más, Él nos está dando un ejemplo de que el Evangelio, predicar la palabra era la prioridad, más que sanar los cuerpos. Mientras hacía esto, los hombres que cargaban al paralítico trataron de entrar en la casa y les fue imposible. Estaba completamente rodeada de gente. Entonces les tocó subirse al techo de la casa y abrir un espacio en el techo. Lo más probable es que la casa tuviera un techo de paja, lo cual les facilitaba abrir un hueco muy fácilmente. Y haciendo esto, lograron bajar al paralítico a la presencia del Señor Jesús. Y bueno, viendo esta escena, hay una pregunta importante que nos debemos hacer. ¿De quién era la fe en este momento? ¿La fe era del paralítico o la fe era de quienes los cargaban? Leyendo el mensaje, nos da a entender que la fe en realidad era más de los hombres que lo cargaban, de los camilleros, que del paralítico. Esto nos da una lección de que en nuestras vidas estamos rodeados de muchas personas, familiares, amigos, que son nuestros camilleros. Muchas personas que siempre oran mucho por nosotros y hacen mucho trabajo para traernos a la presencia del Señor. Sin embargo, ninguno de ellos puede en realidad salvarnos. Solamente Jesús nos puede salvar y lo hace con su llamado irresistible, de la misma manera que se lo hizo al paralítico. Así lo hace Jesús. Al ver Jesús la fe de los camilleros, le dice al paralítico, como dice en la Escritura: hijo, tus pecados son perdonados. Hay muchas personas hoy que son paralíticos espirituales, que están lisiados espiritualmente y sufren de la enfermedad de la parálisis por el pecado o la indiferencia por Dios o por sus prejuicios y tradiciones religiosas. Es posible que estos paralíticos no escuchen el Evangelio, al menos que hayan camilleros como estos 4 camilleros que estén dispuestos a cargarlos, obviamente de una manera figurada, a un lugar donde puedan escuchar el Evangelio. Estos hombres en la Escritura tuvieron mucha fe para traer a este hombre a la presencia de Jesús. Tal vez sin esa fe de ellos esto nunca hubiera pasado y él nunca hubiera estado allí para escuchar a Jesús mientras le hace el llamado, cuando se dirige directamente a él y le perdona sus pecados. Quiero preguntarles a ustedes si hay alguno de ustedes aquí que son camilleros, que están dispuestos a traer a un paralítico espiritual a que escuche el Evangelio. Es muy importante este reto. Bueno, obviamente Jesús aquí demuestra su amor otra vez, su compasión por este hombre, pero definitivamente muestra su potestad y autoridad para perdonar los pecados del paralítico.
La Escritura nos dice que sus enemigos, los doctores de la ley, los fariseos que estaban allí presentes, escuchando, pendientes de ver cómo metían a Jesús en un problema, piensan acerca de este perdón que Jesús le otorga al paralítico y piensan que esto es una blasfemia. Jesús, como Dios, conoce los pensamientos de todos nosotros. Ellos no tuvieron que hablar. Él supo exactamente lo que ellos cavilaban en sus mentes y se preguntaban, ¿por qué este piensa así? Blasfemias dice, ¿quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y bueno, ellos no se equivocaron en decir que solamente Dios puede perdonar los pecados, pero sí evidentemente se equivocaron diciendo que Jesús blasfemaba. Jesús otorga el perdón porque Él es Dios y es un Dios misericordioso. Pero al mismo tiempo Jesús entiende que el pecado exige un castigo, un pago. La justicia divina exige un pago. Un pago para los pecados de este paralítico y para los pecados de todos los pecadores en la humanidad. Y Él sabía muy bien que Él iba a pagar por esos pecados, tanto del paralítico como de todos los creyentes, y que Él cumpliría con lo que exige la justicia divina. Jesús confronta a estos fariseos acerca de sus pensamientos, pero ellos se quedan callados, pues ya habían quedado muy mal parados anteriormente cuando se habían enfrentado a Él. Jesús les pregunta, ¿por qué razonan así? Les digo, ¿qué es más fácil, decirle al paralítico, tus pecados son perdonados? O decirle, levántate, toma tu camilla y anda. Pues para que sepan que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados, se dirigió entonces al paralítico diciéndole, tus pecados son perdonados, levántate y toma tu lecho y anda. Ellos no le contestan, pues sabían que en ambas acciones solamente le eran posibles a un Dios todopoderoso y vieron la evidencia de que el hombre se levantó. Continuando con el tercer ejemplo que vamos a tratar esta mañana, el cual lo encontramos en los versículos del 35 al 41 de Marcos 4, encontramos que Jesús muestra ahora su poder absoluto sobre la naturaleza, un poder innegable de que Él era el Dios todopoderoso sobre el universo. Ya lo había hecho con la sanación, ahora Él le demuestra a la humanidad que también tenía poder sobre todas las leyes de la naturaleza. Dice, ese día al anochecer les dijo a sus discípulos, crucemos al otro lado. Dejaron a la multitud y se fueron con Él en la barca donde estaba. También lo acompañaban otras barcas. Se desató entonces una fuerte tormenta y las olas azotaban la barca, tanto que ya comenzaba a inundarse. Jesús, mientras tanto, estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal. Así que los discípulos se despertaron. Maestro, le gritaron, ¿no te importa que nos ahoguemos? Y Él se levantó, reprendió al tiempo y ordenó al mar, silencio, cálmate. El viento se calmó y todo quedó completamente tranquilo. ¿Por qué tienen miedo?, dijo a sus discípulos. ¿Todavía no tienen fe? Ellos estaban espantados y se decían unos a otros, ¿quién es este que hasta el viento y el mar le obedecen? Tenemos aquí un contundente ejemplo del poder absoluto y omnipotente de nuestro Señor Jesús. Él estaba descansando porque se sentía cansado, porque Él era tanto hombre como Dios, y estaba durmiendo, y vemos esta tremenda tempestad que llega. Esto obviamente le infundió un temor terrible a todos sus discípulos. Ellos cuando vieron como Jesús calma la naturaleza, calma completamente el mar y el viento, tuvieron mucho miedo al ver esa omnipotencia de Jesús.
Obviamente apenas lo estaban conociendo, apenas ellos estaban caminando, empezando a caminar con Jesús, y por eso se sorprenden al ver este poder y se hacen esa pregunta. Era necesario, una vez más, que el Señor mostrara su poder por medio de todos estos milagros que se ven en los evangelios, para que todo el mundo entendiera que Él era el Hijo de Dios, el Mesías esperado, el Cristo. Y también esta escena nos enseña una gran lección. Nos enseña que Cristo siempre se coloca al lado nuestro en medio de la tempestad. Las tempestades de la vida que muchas veces vemos que nos aplastan, que nos quieren ahogar. Sin embargo, Cristo es el mejor piloto. Cuando viajamos en este tempestuoso mar que es la vida, la cual está llena de pruebas terribles y aplastantes, aquí Cristo nos demuestra que Él está al lado nuestro y que nos lleva a un puerto seguro. Que por muy terrible que se vea la tempestad, Él nunca nos va a abandonar en medio de la turbulencia. Él tiene el poder y con una sola orden calma las tormentas. En conclusión, esta mañana podemos aprender y concluir que Jesús vino a servirnos con su amor, su gracia y su misericordia y a demostrarnos que Él es Dios, con su poder absoluto sobre todo el universo, y que vino a a sanar nuestras almas más que nuestros cuerpos. Todos estos ejemplos ocurridos en estos 3 capítulos en realidad son muchos más de los que enumeré aquí. Pero no tenemos lamentablemente tiempo para hablar de todos estos ejemplos. Por ejemplo, está la sanación del hombre de la mano paralizada. También tenemos una resurrección de una niña que estaba muerta, la hija de Jairo. Y tenemos la expulsión de los demonios a un hombre endemoniado. En muchos de los evangelios se mencionan. Podemos una vez más concluir que la gran lección que tenemos aquí es la soberanía y la omnipotencia de Jesús como el Hijo de Dios y su amor por nosotros. Jesús nos demuestra que tiene completamente poder sobre el universo. Tiene poder sobre las enfermedades, sobre la muerte, sobre la naturaleza y sobre todos los seres, inclusive sobre los demonios, pues ellos se someten a Él. Al mismo tiempo, Él nos enseña su amor como nuestro Creador y Redentor. Y también tenemos que tomar en cuenta la gran lección de muchos de los errores que se cometieron en esta época, se siguen cometiendo hoy, con las personas que buscan a Dios solamente para beneficiarse de sus milagros y no para aprender y entender y aplicar las verdades del mensaje del Evangelio. Como dijimos anteriormente, el poder milagroso de Dios sigue vigente hoy en día. Sin embargo, nos debemos enfocar en aprender el Evangelio y en seguirlo. Dios hará sus milagros en nuestras vidas de acuerdo a su plan soberano y a su perfecta voluntad. Finalmente, una vez más, tenemos que entender que Él es nuestro gran sanador de nuestras almas. Con su preciosa sangre hizo triunfo sobre la muerte. Él hizo el milagro más importante de toda la historia de la humanidad. Él nos limpió y nos sanó del pecado y nos rescató de la muerte eterna. Oremos. Señor, una vez más te agradecemos y nos sorprendemos, Señor, por lo grandioso que eres, lo maravilloso que eres con nosotros, Señor, por tantas bendiciones que nos das todos los días sin merecerlas, Padre amado. Te agradecemos por haber sanado nuestras almas, por habernos limpiado, Señor, del pecado, por medio de tu sacrificio en la cruz y el gran milagro de tu resurrección, triunfando sobre la muerte y el pecado. Y sabemos que eres nuestro único
mediador entre nosotros y nuestro Padre Celestial. Nos maravillamos, Señor, al ver tu poder, Señor. Nos ponemos, Señor, una vez más en tus manos, en tus santas manos, en el poderoso nombre de tu Hijo amado, oramos hoy. Amén. Muchas gracias por conectarse con nosotros. Si no lo has hecho, no olvides suscribirte a nuestro canal para que no te pierdas ninguno de nuestros episodios. Compártelos con tus amigos y familiares y no olvides que puedes unirte a nosotros en persona cada domingo a las 11:30 a.m.